Bueno, hoy entonces empezamos la unidad 4 de 4 con, ¿esta es la clase número 10 o la número 11? 11. Bien, en esta unidad 4 vamos a hablar de procedimientos constructivos. Tenemos para excavaciones y para túneles NATM y vamos a agregar probablemente, si el tiempo lo permite, túneles TBM. Miro a vos, Nico. Agregaremos túneles TBM dentro de esta unidad 4 para dejar los túneles todos cerrados en este. Pues nos quedan 5 clases. Pero en este curso, no en el próximo. Sí, entonces probablemente aquí haya una tercera hoja con túneles TBM si el tiempo lo permite. Entonces, el tema distintivo de esta unidad es el tema de los procedimientos constructivos. O sea que aquí, a diferencia de la primera unidad, que era introducción de elementos finitos, la segunda unidad, que era equilibrio límite o problemas de plasticidad perfecta, la tercera unidad, que era fundaciones, en esta cuarta unidad, el suelo es estructura y las estructuras de hormigón también son de estructura. En los taludes hay solo suelos y no hay estructuras. En las fundaciones el suelo es el apoyo y la estructura carga el suelo, pero el suelo no carga la estructura. Acá, en esto que vamos a ver ahora, la estructura carga el suelo carga la estructura y la interacción mecánica entre ambas estructuras, la geotécnica y la de hormigón, es la que provee el equilibrio. El primer ejemplo son las excavaciones. Entonces ahora esta clase, esta unidad que voy a presentar ahora, son unas 20 filminas, unas 15 filminas, y es solamente para repasar rápidamente lo que es una excavación. Y entiendo que todo está más o menos informado de lo que es una excavación porque ya empezaron el trabajo práctico de excavaciones, que es lo último que esperamos ver hoy. Entonces, ¿qué es una excavación? Una excavación es un pozo que pone en problemas, digamos, mecánicos al suelo que queda. El suelo que hay dentro de la excavación se va en camiones y no nos interesa. Cuando hablamos de excavación, hablamos de resolver el problema de deformaciones y de estabilidad de la pared que nos queda expuesta. La foto es de una excavación en Chile, edificio Territoria, tiene 31 metros de profundidad y es todavía la excavación más profunda que me tocó hacer a mí hasta ahora. Conceptualmente, una excavación es un problema mecánico de un suelo que requiere un poco de soporte o de contención para sostenerse en sí mismo. O sea, la estructura principal es el terreno, y el terreno es una estructura que tiene muy poca resistencia a tracción. La excavación pone un estado de tensiones muy desfavorable para un terreno típicamente, por lo que hay que agregar una estructura de contención que ayuda a que el terreno se sostenga a sí mismo. Entonces, vamos a ver diferentes estructuras de contención. Este es un ejemplo. Y en este ejemplo, esto que está acá está dibujado, pintado de colorado, es una estructura, por ejemplo, de hormigón, que está ayudando al terreno a sostenerse a sí mismo respecto de este mecanismo de potencial deslizamiento. Si el terreno no tuviera resistencia, si el terreno fuera solamente una carga, entonces esta estructura tendría más o menos esta pinta. Toda la diferencia entre ese tamaño de cantidad de hormigón y lo que está dibujado en la filmina es porque el terreno se sostiene a sí mismo y solo hace falta brindarle un poco de contención, un poco de confinamiento para ayudarlo a sostenerse. Hay muchos tipos de estructuras, están acá dibujadas en la filmina algunas de ellas, y entre los diferentes tipos de estructuras lo que se producen son diferentes procedimientos constructivos y diferentes estados de tensiones temporarios y definitivos en el terreno, y de eso vamos a hablar. Las primeras estructuras son de sostenimiento de excavaciones, son las que se instalan antes de hacer la excavación. Entonces uno tiene la superficie del terreno, pone una estructura y después excava, quita esto, excava, excava. Entonces la estructura se hace antes de empezar a excavar. Por ejemplo, los muros colados de hormigón, es una pantalla de hormigón, hormigonada in situ, y las tablestacas, que son pantallas de acero u hormigón premoldeadas que se hincan en el terreno. Excepto por las tablestacas en sí mismas que se hincan en el terreno, todas las estructuras de contención colocadas antes de la excavación pueden ponerse en cualquier tipo de terreno.
¿Por qué? Porque un muro colado se hace excavando esto con una herramienta y volcando hormigón. Aunque haya suelo duro aquí, o que, incluso que haya un material de cualquier tipo acá abajo, esto siempre se puede hacer. La tabla estaca, en cambio, puede tener suelo duro aquí, y lo que hacemos es, ponemos la tabla estaca acá arriba, la golpeamos y la vamos metiendo, y si encuentra un suelo duro, no puede seguir. Y si yo necesitaba que la tabla estaca fuera hasta acá abajo, la tabla estaca no puede usarse en este tipo de terreno. Entonces, excepto por las tablas estacas, los sistemas de sostenimiento instalados antes de la excavación se pueden usar en cualquier tipo de suelo. Y en las tablas estacas, ¿por qué no? Porque el suelo puede ser muy duro. En cambio, están los sistemas de sostenimiento que no se pueden usar después en cualquier tipo de suelo, porque el suelo no lo permite por ser poco resistente. Completemos aquí, entonces que aquí tenemos un sistema de sostenimiento discontinuo, pero antes de la excavación. Son pilas, pila y otra pila, que están separadas entre sí y exponen terreno en el medio. O el muro berlinés, esto es un perfil de acero y en el medio de dos perfiles hay unas tablas. Entonces, si ponemos un sistema de sostenimiento antes de excavar, tenemos la estructura ya contenida y la situación es siempre muy segura. Cuando se puede, los sistemas de sostenimiento se colocan a veces durante la excavación y no antes. En estos sistemas de sostenimiento, que se colocan durante la excavación, se requiere un terreno que permita la ejecución simultánea, típicamente suelos de grano fino o cementados. Uno no hace una excavación vertical en arena y espera que la arena se quede vertical mientras le coloca delante una estructura. Eso no se puede. Si uno tiene una arena, la estructura se pone antes de excavar. Entonces, ¿tengo arena? Tablestado con muro colado, sí o sí. ¿Tengo una arcilla o un material cementado? Puedo excavar un poco, poner la estructura y seguir excavando. Acá hay tres ejemplos: anclajes, anclajes pasivos con excavación simultánea, de esta les voy a mostrar la siguiente filmina, o puntales. Les quiero mostrar esta filmina porque es de 1980, es histórica, es muy linda, Teatro Argentino de La Plata. Esta es la excavación más profunda de la que yo tengo noticia en suelos del Pampeano. Esto fue en La Plata, lo hizo mi maestro Eduardo Núñez en 1980. Y quiero que vean una perspectiva, digamos, todo esto que está acá, este es el borde, esto que está acá es la ciudad de La Plata, que está allá atrás, es una excavación gigantesca de una manzana, y aquí se estaba excavando. Esto es suelo sin sostener. Aquí arriba se ha colocado una delgada capa de mortero para nivelar. Se está construyendo una columna de arriba para abajo. Acá se ven las armaduras de la columna, que todavía acá no está construida. Y entonces la secuencia es: excavamos, le hacemos una zanja a la pared, en la zanja colocamos anclajes pasivos con esa técnica tan elemental, esa maquinita que se está viendo ahí, que debe costar, digamos, $5.000, la máquina esa, y 3 personas, se pone esos anclajes aquí y después se hace un tabique de hormigón moldeado, que es el que se ve acá arriba a la izquierda del dibujo, o en todo el ancho aquí. Hoy no usaríamos este procedimiento, hoy usaríamos probablemente hormigón proyectado. En algunos lugares no, alguna gente usa hormigón moldeado. Difícilmente haríamos este refuerzo que se ve acá, porque hemos aprendido a sostener los tabiques con anclajes sin necesidad de este refuerzo vertical. Pero esto es 1980, ¿no? 39 años. Hace 39 años yo tenía 10 y estas excavaciones todavía no se podían dimensionar por elementos finitos, que es lo que vamos a hacer alegremente hoy como un simple trabajo práctico. Entonces, en resumen, hay dos maneras de pensar el sostenimiento de una excavación. Antes, primero instalo una estructura y después excavo, o durante, excavo y voy instalando una estructura. Cualquier tipo de suelo, solo suelos que son autoestables para unos ciertos tamaños de apertura. Cuando diseñamos excavaciones, típicamente hablamos de los diagramas de empuje. Y los diagramas de empuje, los diagramas reglamentarios, son solamente una simplificación de la interacción terreno-estructura
asociada a diferentes procedimientos constructivos. Cuando estamos diseñando estructuras de contención por métodos analíticos, típicamente acá podemos el diagrama de empuje de Rankine. Esto podemos hacerlo porque las estructuras de contención están diseñadas de manera que pueden desplazarse ligeramente y pueden rotar ligeramente. Si el terreno que tiene el diagrama de empuje que estoy sombreando está sostenido por una estructura que puede rotar y desplazarse, desarrolla el estado de tensiones que está ejemplificado por el teorema de Rankine, y ahí está el triángulo. Pero cuando uno hace una excavación, típicamente, tiene el terreno acá. Voy a hacer una trampa mágica. Tac, tac. Tiene el terreno acá. Si uno pone una estructura primero, esa estructura no tiene tensiones, porque tiene el terreno de los dos lados, y ahora excava este poquitito. Con esa excavación pequeñita, el terreno apenas se deformó. Si en este momento uno pone un fuerte y grueso puntal hasta la otra punta, ese puntal es un apoyo. Y si ahora seguimos excavando, voy aprendiendo, ¿ven a usar esta cosa? Si ahora seguimos excavando, la posición deformada de esto va a ser algo más o menos así. Esa posición deformada es muy diferente que esta. Esta punta es un extremo superior, es un punto rígido, entonces el terreno se va a deformar llevando cargas aquí y llevando cargas al otro punto rígido que es abajo. Como consecuencia de eso, la distribución de tensiones tiene esta forma que se ve acá. Es muy diferente del triángulo. La resultante es más o menos la misma. O sea, la cantidad de empuje total necesario para el equilibrio no cambia seriamente. Lo que cambia es la distribución. Si ustedes miran los dibujos, cualquiera de todos estos, van a ver que se parece muchísimo más a un rectángulo que lo que se parece a un triángulo. Simplificadamente, entonces, los diagramas de empuje reglamentarios tienen forma más o menos rectangulares. Y está bien que las tengan, porque están asociados al procedimiento constructivo en el cual excavo un poco, pongo un puntal y sigo excavando. Eso no se usa para una tabla estaca empotrada. Eso no se usa, o sea, que no tenga anclaje arriba. Eso no se usa para un muro de contención como los que vimos en la unidad anterior. Pero una excavación que a medida que progreso con la excavación voy colocando estructuras de sostenimiento, se diseñan a mano con estos diagramas de empuje. Estos diagramas son diagramas simplificados, no reemplazan el cálculo de empujes. Uno necesita calcular los empujes en función del procedimiento constructivo, necesita calcular la fuerza total y compararla con el diagrama mínimo de reglamentos. El diagrama mínimo reglamentario de empujes es como la armadura mínima de una viga. Uno hace la cuenta de cuánto es el empuje que va a tener, que tiene que sostener, lo compara con el mínimo, si lo que le da de resultado de la cuenta es menos que el mínimo, se usa el mínimo, y si lo que da de resultado de la cuenta es más que el mínimo, se usa el resultado de la cuenta, con la distribución de empujes del diagrama reglamentario que corresponde. O sea, si tenemos una excavación en arenas, es este. Y es un rectángulo. ¿Por qué? Porque está asociado al modo de formación que corresponde a una excavación que se va apuntalando a medida que va uno para abajo. Quiero recordarles el concepto de altura máxima de excavación sin sostenimiento, que está basado en la idea que es un corte vertical. En el momento de que se hace una excavación a cuya altura se produce la falla del terreno, tenemos el empuje activo de Rankine, K activo por sigma prima B, ese es el valor de la ¿cómo es? Abscisa máxima. Tenemos la contribución de la cohesión y como resultado tenemos un diagrama que acá está, el azul no ayuda, que acá está tracción y acá está compresión, dos triangulitos iguales, la suma da 0. Si la excavación fuera más profunda que esto, como esto ya no puede crecer, aquí la suma no da 0 y si no ponemos un sistema de sostenimiento se cae. Pero esto está asociado a la
idea de que tenemos una cohesión y que la cohesión es confiable. Estamos usando acá la cohesión. En una excavación real, esto significa que uno tiene esto así, y en este punto la tensión de compresión es 0, la tensión de tracción es esto, la tensión de tracción es esto, que estamos diciendo, vamos, que acá el suelo está a tracción, acá. Y el suelo de tracción se fisura, algo que no entra en estas cuentas. Y la profundidad que se fisura es, como máximo, la profundidad que corresponde a la zona que está a tracción. Entonces, típicamente se va a fisurar y por acá. Y entonces ahora la cuña de potencial deslizamiento es esta, porque esta parte de aquí para la izquierda está del lado de atrás de la pared de una fisura, pero en esta vertical, en este sector, simplemente hay una fisura, no hay continuidad, no tenemos ni cohesión ni fricción, no tenemos nada. Cuando tenemos en cuenta el hecho de que los suelos cohesivos se fisuran, la altura máxima de la excavación baja de 4C sobre gamma a 8 tercios C sobre gamma, o sea, es 2 tercios de la anterior. Y esto es todo muy teórico, nadie va a hacer esta cuenta así nomás y usarla alegremente. Pero pongámosle el número para ver de qué estamos hablando. Entonces tenemos suelo del Pampeano que tendrá unos 50 kPa, más o menos de cohesión efectiva, C' promedio de la masa, 50 kPa, 20 kN por metro cúbico de peso unitario, de manera que esta cosa dale 2,5 metros. Por 8 tercios, que es 2,5, 6,5 será. Por la tangente de 45 más phi sobre 2, y esa cosa podrá ser 1,7, 1,8. 6,5 por 1,8, 12 metros. En el Pampeano, esta cuenta da entre 10 y 15 metros que uno puede excavar sin que se caiga. Y efectivamente, uno puede hacer una excavación sin que se caiga, y 10 metros y no hay problema, y hace una tercera, en la quinta se te cae. Y ahí perdiste la matrícula. Porque el suelo está más fisurado, porque la cohesión de 50 kPa, porque puede haber agua, un poquitito de agua en una excavación que está fisurada acá. Entra un poquitito de agua de lluvia y me genera presión aquí, y el empuje crece gigantescamente. Como consecuencia de las suficientes caídas que hemos tenido de excavaciones en la ciudad de Buenos Aires, voy a ir para atrás, el diagrama de empujes de el suelo de la ciudad de Buenos Aires está diseñado asumiendo que para excavaciones hasta unos 7, 8 metros de profundidad, el empuje de verdad es 0. Pero se fisura hasta la mitad de la altura y no podemos controlar que esa fisura no se llene de agua. Asumimos entonces que esto se llena de agua. Y si eso se llena de agua, el empuje total es 1/2 gamma del agua por H sobre 2 al cuadrado sin activo ni pasivo, porque es el empuje del agua. ¿Ok? 1/2 gamma del agua por H sobre 2 al cuadrado es 1/8 gamma del agua, este es un 8, por H cuadrado. Por eso, en el diagrama de empujes de la ciudad de Buenos Aires, el único gamma que está ahí es el del agua. Se asume que el suelo no va a empujar y que lo que tenemos que cuidarnos es de 1/8 gamma del agua por H cuadrado, que es una fisura de la mitad de la altura de la excavación llena de agua. También por eso, único caso en el que el diagrama de empuje es claramente más grande arriba que abajo. ¿Sí? La pregunta es, ¿y el post-pampeano cómo entra ahí? No entra. No está pensado en los diagramas de empujes. Aquí hay una tímida idea de los años 70. Sí. Primero, digo, devuelvo la pregunta porque no veo por acá el segundo micrófono. Entonces pregunta, ¿cómo entra el post-pampeano ahí? En la ciudad de Buenos Aires tenemos la distribución de terrenos es, en general, solo de buena calidad de arriba y hasta abajo, pero en algunas zonas de Buenos Aires hay 3 a 6 metros de un relleno fluvial reciente de poca resistencia, seguido por un suelo muy competente como el que ustedes vieron en la foto cuando hablaba de excavaciones. En estas condiciones de suelo mismo, mixto, el diagrama de empujes
ya no es este. La pregunta es buena. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es colores, superficie, un material, le vamos a poner P de pobre capacidad geotécnica, y acá le ponemos una GRE de great o gran capacidad geotécnica. Y ahora, en una excavación que fuera solamente así, solamente interesan las propiedades del terreno de baja capacidad geotécnica, no interesa lo que haya abajo. Y ahí tendríamos un diagrama de empuje más o menos con esta pinta, donde esto es aproximadamente 0,2 a 0,4 gamma del terreno por la altura. ¿Qué altura? La que hay entre acá y acá, ¿ok? Esa altura. Eso si tuviéramos solo esa excavación. Pero en realidad no tenemos solo esa excavación. Tenemos esta excavación. Y en esta excavación, si hacemos las cuentas, nos va a quedar un diagrama de empujes que es, si fuera solo suelo del Pampeano, nos va a quedar un diagrama de empuje que es así. Entonces, para la excavación profunda, tenemos que usar un diagrama de empuje que sea la envolvente de ambos. Todo esto pintadito, con esta joroba. Cuando la excavación tiene 4 metros de suelo malo y 2 de bueno, el chichón que está acá sale enorme, enorme. Cuando la excavación tiene 3 metros malo acá y 10 buenos, este chichoncito apenas aflora. Lo que es muy razonable, porque si la excavación es profunda, el mecanismo, voy a poner acá la pared de la excavación, no, la voy a poner acá la pared de excavación. Si la excavación es profunda, el mecanismo de falla asumido es este, y aquí no estoy usando la resistencia del terreno en absoluto. De manera que hay una profundidad en la cual la hipótesis de Pampeano fisurado un poco cubre lo otro. Pero estas son todas elucubraciones, no todos los geotécnicos de Buenos Aires estamos de acuerdo con esto. Lo que estoy diciendo es lo razonable. Hoy ya esto se pone un poco obsoleto porque, como ya saben, porque estamos haciendo este curso, con 20 clics tenemos resuelto el problema de la resistencia, de la rigidez y de la etapa constructiva con un método que supera a los diagramas de empuje, ¿no? Bueno, igual la pregunta está muy bien porque me permite superponer dos diagramas de empuje. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en las estabilidades de las excavaciones es la estabilidad del fondo de la excavación. La excavación puede estar muy bien sostenida lateralmente y las paredes estar aseguradas, pero si el terreno debajo de la excavación no tiene suficiente capacidad geotécnica, esto puede fallar así. Voy a borrar, aunque esta pared esté completamente vinculada, todavía el suelo puede hacer así y subir de este lado. Si la resistencia al corte no drenada de este terreno es menor que lo que necesitamos para que este factor de seguridad se haga 1.0, entonces existe el problema de falla del fondo de la excavación y esto no está originado por el agua. Esto no es por la presión neutra ni nada por el estilo, solamente falta de resistencia al corte del terreno. El agua también juega. Por ejemplo, tenemos este problema recurrentemente cuando hacemos excavaciones profundas en Puerto Madero, que es la zona baja portuaria y el centro de la ciudad de Buenos Aires. Si hacemos una excavación grande como la que se ve en el dibujo en Puerto Madero, vamos a encontrar que para una excavación ancha como esta, la cantidad de pampeano que queda entre el fondo de la excavación y las arenas densas pero presurizadas de la formación Puelche, esta cantidad, este espesor, provee demasiado poco peso. Entonces, si nosotros abriéramos simplemente esta excavación todo el ancho, si hiciéramos eso, entonces el tapón que ahora estoy rayando, esta tierra sometida a la presión de agua de abajo hacia arriba, se rompería. ¡Pum! Nos llena la excavación de agua y arena y de tierra rota. Este riesgo es muy real y nos obliga en excavaciones profundas en la ciudad de Buenos Aires a sectorizar. En este ejemplo, excavamos un cierto ancho delimitado. Ese ancho delimitado está sostenido por la fricción en sus laterales
colocamos arriba la losa de hormigón de ese ancho y ahora tenemos el peso de la losa y muchas veces le agregamos acá una pila de tierra. Ponemos eventualmente, y si hacen falta, anclajes que atravesando todo el suelo del pampeano se metan bien profundo en las arenas para sostener la tracción. Y por ejemplo, en este caso estamos sosteniendo este bloque con el peso propio, la fricción en los laterales y la contribución de los anclajes. Para que esta fricción en los laterales pueda existir, la contribución de esta losa más la tierra que apilemos encima tiene que ser suficiente. Y eso lo ven a la izquierda en la foto, en la que aquí estamos excavando al plano de excavación final, pero acá está la pila de tierra, y entonces se va a hormigonar esto, eventualmente con anclajes que van a ir profundo hacia abajo, en una secuencia constructiva en el cual cada etapa del procedimiento constructivo garantiza la estabilidad. Típico ejemplo de un procedimiento constructivo. Aquí no funciona que dibujemos la estructura terminada. Si imaginamos la estructura terminada, quizás anda bien, pero no vamos a llegar a verla construida si no pensamos cada etapa del procedimiento constructivo. Esta excavación se puso así de grande en algún momento. Acá todavía está la tierra apilada. Aquí ya está el paño hormigonado y anclado, y ahora se está anclando, hormigonando ya anclado este paño central. Bien, esto fue una brevísima pasada sobre el concepto de las excavaciones. Y ahora voy a hablar de anclajes, pero entiendo que ya Nico les habló, ¿vos les pasaste el método Bustamante? ¿Demasiado corto? Ok, entonces, ok, voy para adelante. Tampoco sé cuánto de Bustamante tengo acá, pero voy para adelante y mencionamos este asunto un poco. Entonces vamos a repasar ahora la otra mitad del problema de las excavaciones, que es los anclajes. Me ahorro los puntales, creo que si alguien tiene que poner un puntal lo pone ya, ¿no? No hace falta ningún diseño. Ahora vamos a hablar de los anclajes que requieren un poquito más de reflexión. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es una estructura de fundación diseñada para que tome cargas de tracción. Pueden ser anclajes por fricción, o sea que toman carga a lo largo de un fuste, o por acción directa de un elemento. Por ejemplo, eso no, porque no le puse. Esto toma carga claramente porque reacciona el terreno contra estas aletas. Acá también, en cambio, en este, que está acá arriba, la carga se transfiere del anclaje, que es el cable, al terreno, a través de la fricción en la perforación. Lo que está acá dibujado es un anclaje de barra, lo que está acá dibujado es un anclaje de cable, ambos anclajes aptos para ser postezados. El anclaje de barra también puede ser un anclaje pasivo, o sea, no postezado. El anclaje de cables siempre es un anclaje activo, o sea, postezado. ¿Qué son los anclajes pasivos? Son barras a tracción que uno coloca en el terreno y la barra toma carga a medida que el terreno se deforma. Si uno pudiera graficar el diagrama de fuerzas normales en un anclaje pasivo, entonces uno tendría la superficie de potencial deslizamiento, que es la que está acá pintada en colorado, y cuando este bloque se quiere ir para abajo, esta es el esfuerzo normal en la barra del anclaje. Típicamente lo mismo que es el esfuerzo normal en una barra de armadura en una viga, ¿no? Tenemos entonces que hay fuerzas hacia allá, hay fuerzas hacia allá, y en el plano de potencial deslizamiento es donde tenemos el máximo esfuerzo normal. Hasta el punto que el esfuerzo, si la longitud dentro de la cuña de deslizamiento es suficientemente larga, el esfuerzo normal en la cabeza puede ser cero. Tenemos anclaje, como tenemos anclaje de calaje de una barra de hormigón, que si tiene suficiente longitud embebida, no llega nada de carga a la punta de la barra. Estos son los anclajes pasivos. En cambio, los anclajes activos tienen una zona que está fija al terreno y la vamos a llamar longitud fija, y tienen todo un tramo en el cual el anclaje está envainado dentro de un tubo, de una manguera engrasada, para asegurar que en esa longitud no haya fricción entre el cable de acero o la barra de acero y el terreno. Y entonces los cables llegan hasta acá afuera
son tesados con un gato y clavados contra una estructura de hormigón. En este caso, el diagrama de esfuerzos normales en el anclaje es como este. Es como una estructura de posttesado no adherente. Claro, obviamente en la cabeza del anclaje va a estar actuando la máxima carga, no hay otra manera porque la máxima carga la estamos poniendo nosotros con el gato. Entonces, vamos a repasar anclajes activos versus anclajes pasivos. Izquierda, anclaje pasivo, lo instalo, no tiene ninguna carga. A la derecha, el anclaje activo ya tiene carga desde el momento que lo instalo. Un pasito más. ¿Se quiere mover el terreno? El anclaje pasivo, que es relativamente rígido, toma una cantidad de carga relativamente importante, pero que es lineal con la deformación del terreno. Mientras tanto, el anclaje activo de cables, que tiene una gran longitud libre, medio como una cuerda de piano o como cualquier postezado exterior, va a deformarse prácticamente, desde el punto de vista práctico, sin incremento de la carga. Hay un poquito de incremento de la carga, pero el incremento es muy, muy bajo. Puse este gráfico que lo entendería todo el mundo hasta en Canal Encuentro, ¿verdad? Vamos a ver lo mismo con este gráfico. Es lo mismo, pero un poquito más técnico. Si yo tengo el terreno que tiene un estado de tensiones horizontales que podríamos caracterizar con K sub 0, coeficiente de empuje en reposo. ¿Por qué en reposo? Porque estoy graficando contra el desplazamiento y asumo que empezamos sin desplazamiento. Y permito el terreno moverse, la curva de respuesta del terreno sería, empiezo con empuje en reposo, y a medida que se va desplazando la pared, el terreno, si no hubiera anclajes, va reduciendo el empuje requerido, pero hasta un valor mínimo que es el empuje activo. Entonces, eso es lo que hace el terreno. Si a este mecanismo yo le opongo un anclaje pasivo, entonces en el momento que este material está en empuje-reposo, el anclaje no tiene carga, pero el anclaje tiene alta rigidez. Entonces van a ir deformando hasta que la reacción del anclaje iguale a la acción del terreno y ese es el punto de equilibrio. Entonces, en ese momento, esto es la carga máxima del anclaje, pero no está en la cabeza del anclaje, está en algún punto en el medio de la longitud, y esta es la deformación asociada, todo muy conceptual. Si en cambio pongo un anclaje pretensado, un anclaje activo, antes de que haya ninguna deformación ya tengo esta carga. Pero como es una estructura generalmente de cables de acero de alta resistencia, su rigidez es menor. ¿Qué quiere decir que la rigidez es menor? Esta pendiente es alta, esta pendiente es baja. Menor rigidez es menor pendiente. La línea celeste está inclinada con la rigidez del anclaje activo. Sin embargo, por haber arrancado con una carga alta, la deformación necesaria para lograr el equilibrio es menor. Entonces, los anclajes activos son buenos si estamos haciendo una excavación en la cual tenemos limitaciones en la como es deformación que podemos permitir en la estructura. Les recuerdo que el Teatro Argentino de La Plata se hizo a 30 metros de profundidad con anclajes pasivos, las 4 calles alrededor operando, no había edificios, eran todas calles porque tomó toda la manzana, y seguramente hubieron fisuras y un montón de cosas más. De eso no tengo ningún registro, no hay nada escrito, y bueno, pero ahí está, funcionó. Quiere decir que en el Pampeano, aún los anclajes pasivos, si lo que tenemos es calles, podrían funcionar, de hecho han funcionado muchas veces, ya en la ciudad de Buenos Aires, las deformaciones asociadas a los anclajes pasivos, aún en el Pampeano, son mayores que las toleradas. Estamos teniendo la experiencia sistemática que en excavaciones profundas, si no usamos anclajes activos, si solo usamos anclajes pasivos, como fue el Teatro de la Plata, las deformaciones son excesivas y los vecinos se quejan, y no se quejan a viva voz, se quejan con cartas documento. Y ese es el estado hoy social. Ahí tenemos una foto en la que vemos anclaje pasivo y anclaje activo. Todavía está sin construir. Esto que está acá es un anclaje activo que ya fue tesado. Esto que está acá es un anclaje pasivo que probablemente ya fue inyectado, no tesado porque los anclajes pasivos no se tesan. Estos cables que cuelgan acá serán un futuro anclaje activo, después que llenemos la perforación con pasta de cemento, esperemos que fragüe, inyectemos a través del tubo blanco este a presión para que el anclaje tenga suficiente fricción, pongamos la placa en la cabeza como está aquí,
y tesemos con un gato. Recién ahí va a ser un anclaje activo. Por ahora es un fierro colgando de la pared. El anclaje pasivo, que ya se ve el gris acá, quiere decir que ya fue llenada la perforación, todavía no fue inyectado. Acá está el tubo. Para inyectar también se pueden inyectar los anclajes pasivos. Pero el anclaje pasivo, como se ve acá, solamente se empalma con las armaduras del tabique y no sale con una cabeza por afuera, simplemente porque la carga en la cabeza de un anclaje pasivo es muy baja. Después están los anclajes con fijación puntual. Estos son anclajes para roca o este es un anclaje de placa típico para suelos que se usa mucho en las antenas, torre de transmisión, estas cosas, mástiles. Bien, ¿cuáles son los elementos que hay en los anclajes de cables? Esta cabeza, donde van a ir clavadas las cuñas, estas son las cuñas, y después, este es un anclaje de cables de doble protección anticorrosiva. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Hay una zona en la que los cables pueden correr libremente dentro de tubos engrasados, dentro de mangueritas, y una zona en la que los cables quedan en contacto con la pasta de cemento. Voy a mostrar esto con un poco más de detalle. Primero voy a ir con los anclajes más simples, que se llaman anclajes de simple protección anticorrosiva. En estos anclajes, aquí tenemos el cable forrado con una vaina engrasada, una manguerita que generalmente es color azul. Esa vaina llega hasta acá. De aquí para allá se pela la vaina, que está todo el cable, se pela la vaina, se lava cuidadosamente el cable de acero para que no le quede nada de grasa, y se ponen separadores con diferentes formas para obligar a los cables a hacer así. ¿Todo para qué? Para que cuando llenemos la perforación con pasta en toda su longitud y tomemos aquí con un gato y tiremos 100 toneladas, no se venga el cable. Necesitamos que el cable transmita su fricción, por fricción, su carga a la pasta. Así que el cable tiene que transmitir la carga a la pasta y la pasta tiene que transmitir la carga al terreno. ¿Qué acabo de decir? Que el cable está en contacto con el terreno. Esa pasta está puesta dentro de una perforación con la calidad que se puede. El anclaje es un cable de 30 a 25 metros largo que estamos poniendo de punta hacia adentro. O sea, no estamos tirando del cable para que quede en su posición. Estamos tomando un cable que es obviamente muy flexible y lo estamos empujando adentro de una perforación de 25 o 30 metros largo que tiene agua. Obviamente esa cosa no queda perfectamente centrada, ni seca, ni dura, ni isótropa homogénea. Y el cable queda protegido por 1 centímetro, digamos, 2, si tenemos suerte, de pasta de cemento y el planeta de la de afuera. Estos anclajes de cable tienen simple protección anticorrosiva y la simple protección es la pasta de cemento. Este no puede ser un anclaje permanente. Este es un anclaje temporario porque es cuestión de meses o años hasta que la corrosión empiece a cortar los cables. Recuerde que son cables de pretensado que están trabajando a 1200, 1300 megapascales. No son tensiones bajas. Estos cables no son particularmente aptos para tolerar corrosión. Si uno tiene que hacer un anclaje que dure más, se recurre a los anclajes de doble protección anticorrosiva. Y estos anclajes de doble protección anticorrosiva, voy a hacerlo bien grande, tienen una perforación y dentro de la perforación bajamos, lo voy a hacer como es en la realidad, un tubo plástico y dentro del tubo plástico tengo los cables y tengo todo lleno de pasta de cemento hecho afuera. Entonces, en un tubo plástico pongo los cables, pongo pasta de cemento, endurezco todo y este masacote entonces es como un caño de 3 pulgadas, todo lleno, macizo, con pasta de cemento y los cables. Esto baja junto con el otro tubo que es el que usamos para hacer la inyección. Entonces, baja toda la perforación, por este tubo llenamos todo esto con pasta de cemento
lavamos este tubo, cuando esto fraguó por el mismo tubo, hacemos una inyección a alta presión, pero en este dibujo, como lo tengo acá, este cable tiene pasta acá, tiene una membrana que es un tubo de PAD acá afuera y tiene más pasta acá afuera. Estos anclajes, por el anclaje, se los considera permanentes, cables de doble protección anticorrosiva. Entonces, si corto por acá, necesito que sea longitud libre y que tenga doble protección anticorrosiva. ¿Qué veo? Como está hecho en AutoCAD, veo este tubo centrado respecto de la perforación. Olvídense, ni la perforación es redonda, ni el tubo queda centrado. No importa, porque este material, que es un PAD, un polietileno de alta densidad, generalmente es en sí mismo la barrera que no permite el intercambio de agua, típicamente de iones, entre el terreno y que contacte el cable de acero. Eso por acá. Y acá tenemos las vainas individuales que permiten que los cables se desplacen relativamente. Y en esta zona ya no tengo la vaina individual, porque si la tuviera no podría fijar el anclaje al terreno, pero tengo que los cables están rodeados con pasta puesta de madera industrial afuera y con calidad controlada. Tengo aquí el tubo y tengo afuera la pasta que necesito para colocarla en contacto con el terreno. Esto de tener el tubo de grout en el eje es relativamente poco popular. Pero puede ocurrir, se puede poner, pero es relativamente poco popular porque tenemos que estar bajando entonces una formación en la que tenemos todos los cables, por el medio un tubo para groutear y por afuera una cosa de plástico. Es un poco más simple poner, como lo dibujé, uno y el otro lado. No tiene ninguna necesidad de estar centrado, no hay ninguna necesidad. Bien, acá tenemos elementos de anclaje de barra. Aquí estamos viendo el tubo que mencioné para la doble protección anticorrosiva. Si el anclaje es de barra, las barras tienen esta pinta, son macizas y tienen rosca continua. Entonces uno puede cortar el anclaje en cualquier longitud y verlo funcionar. Esta es una tuerca de cabeza típica. Y también para los anclajes de barra podemos tener simple y doble protección anticorrosiva. Entonces esos son los anclajes como elementos, como elemento estructural. Después, ¿cómo los inyectamos? Hay diferentes técnicas de inyección. La primera, hacemos una perforación, llenamos por gravedad hormigón y después bajamos la barra. O hacemos la perforación, bajamos la barra y llenamos por gravedad. Sí, Está Andrés Puerta, que dice si ambos esquemas de protección aplican para activos y pasivos. sí. Bueno, en realidad, para pasivos no tendríamos todo esto, ¿cómo es? Doble protegido. O sea, no pondríamos necesariamente, déjenme ir para acá, no pondríamos necesariamente esto si tuviéramos que ponerlo. Los pasivos no serían de cable, en mecánica de suelos, o sea, los anclajes de cable pasivos son muy, muy raros, son para estallido de rocas en tunelería en rocas, así que de eso no nos vamos a referir, pero en principio sí, activos y pasivos. Ventaja de los pasivos por los cuales se tolera, dije tolera, que se los use sin el mismo nivel de protección. Las barras de acero que se usan en los anclajes pasivos son típicamente como barras de construcción, ADN 420 o similar. Esas barras trabajan en un nivel de deformación del orden del 2 por 1000, 2,5 por 1000, y pueden ser nervuradas, obviamente. Si uno hace una perforación generosa en diámetro y pone barras y las hace trabajar a tensiones bajas, entonces la fisuración de la pasta es muchísimo menor. Y además las barras, por ser de acero dulce, tienen muchísima mayor resistencia a la corrosión por pitting, le dicen, la corrosión bajo tensión. Y entonces, si uno tiene un contrato en el cual tiene que hacer, qué sé yo, unos kilómetros de barras de tracción, por ejemplo, el Paseo del Bajo, uno puede llegar a tentarse y poner barras en las que calcula una cantidad de corrosión. ¿Por qué?
Porque estamos hablando de una estructura que queda bajo el agua, en agua quieta, trabajando a tensiones bajas que no tienen el mecanismo el mismo mecanismo de corrosión que a los aceros de alta resistencia, y simplemente puede poner un espesor de sacrificio si lo necesita. Puede dar mucho más barato poner 3 Fidel 25 sin más trámite que eso, que poner 2 Fidel 25 pero protegidos. A un anclaje pasivo, que son básicamente 3 barritas en un pozo, le andamos diciendo micropilote. Le andamos diciendo. También es un anclaje, pero le andamos diciendo micropilote, y obviamente no tiene la misma calidad que lo que estoy diciendo yo ahora. Andrés, si en los suelos de Buenos Aires sí son muy altas las exigencias de corrosión, calculo que en el Pampeano son muy bajas, porque tenemos la suerte que son suelos fuertemente cementados con carbonato de calcio, tienen el pH que estamos necesitando y tienen su estructura, el suelo de la ciudad de Buenos Aires, el Pampeano, es relativamente poco agresivo a estructuras enterradas. Hay numerosos ejemplos de que la agresividad es muy, muy baja. Pero no es el Pampeano el que es poco agresivo, son los inspectores los que son poco agresivos y permiten estructuras que en otros lugares serían objeto de muchos comentarios. Esa parte déjenme saltearla. Bien, clasificación de anclaje según la técnica de inyección. Entonces, puede ser relleno por gravedad, o inyección global única, o inyección global repetitiva, que no está acá, o inyección repetitiva selectiva, o con campanas. Vamos a dejar afuera a los de gravedad y los de campanas en la clase, no es que no existan. Y hablemos de la inyección global. Y aquí voy a hablar de inyección global repetitiva, una técnica de Bauer, que es muy eficaz. Es muy interesante, digamos. Aquí tenemos en color amarillo la vaina que adentro ya tiene la pasta de cemento y tiene una barra o una serie de cables. Y del lado de afuera tiene pegados estos tubitos que son simplemente manchones de goma por donde adentro pasa la vaina de inyección. Acá adentro la vaina de inyección tiene un agujerito. Eso es todo. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Se instala esto en una perforación y después se tapa esto, que como tiene un área de 0,2 centímetros cuadrados, lo puedes tapar hasta con el dedo, y se inyecta acá una presión importante, 20 o 30 o 40 bar, o sea, kilos por centímetro cuadrado. Cuando esta presión baja por este tubito, cuando encuentra cualquiera de estos con su agujerito, abre el manchón negro y manda pasta para afuera. En todos a la vez. Si uno es muy poco resistente y todos los demás son muy resistentes, toda la pasta sale por ese. Cuando terminamos de hacer esta operación y bajamos esta presión, este manchón se cierra e impide que la pasta que acabamos de inyectar refluja, o sea, vuelva a entrar a nuestro tubito. Y ahora, para poder hacer esto muchas veces, mandamos agua limpia con esta puerta abierta, o sea que lavamos. Podemos hacer esto hoy lunes, mañana martes, volvemos a tapar y hacemos esto de vuelta. La primera que tomó mucho, que quizás era esta, ahora es la más resistente. En la segunda etapa probablemente habrá otra que no sea la primera. Entonces, la secuencia es, perforamos, instalamos el anclaje, llenamos la perforación, hacemos la inyección a presión como le acabo de mostrar, en este caso inyección global única, pero como expliqué, esto se puede hacer n veces con lo que puede ser inyección global repetitiva, y después tesamos. ¿Por qué global? Porque nosotros inyectamos aquí la pasta de cemento y no controlamos por dónde sale. Sale por donde quiere ella. Por eso global. Entonces, la post-inyección puede incrementar la capacidad de un 20 o 50% de un anclaje en cada ciclo. Si post-inyecto 3 veces, 20 por 20 y por 20%. Y entonces conectamos la manguera con lechada y cerramos la otra. No cerramos nada. Entra la lechada, cuando entra a caer lechada limpia, cerramos este tubito, levantamos presión e inyectamos una cierta cantidad de litros o hasta una cierta presión manteniendo una cierta cantidad de tiempo, un criterio de corte. Luego que eso termina, se conecta una manguerita con agua y se limpia el tubito hasta que el agua sale limpita.
Con lo que volvemos básicamente a esta posición y podemos repetir esto las veces que querramos. ¿Cuántas veces repetiríamos? Y podríamos tener un volumen de corte. O sea, inyectamos hasta que al hacerlo nos entra menos de, digamos, 100 litros en un anclaje, o 200. Si ya en la tercera inyección logramos que solo entre 50 y 60 litros, ya se acabó, ese anclaje no toma más. O que ponemos una presión de 20 o 30 bar y no entra. Bueno, ahí terminamos. Después está la inyección repetitiva selectiva, típicamente método de Soletage-Bachy y también de Trevi. Esta es la que tiene el tubo de manguitos y tiene el tubo plástico que yo les mostré en las primeras fotos de la presentación. Entonces, lo que hacemos es un relleno por gravedad, que rellenando, todo sale colorado en esta presentación, un relleno por gravedad de todo el paquete, esperamos que endurezca un poco, y por el tubo blanco que les mostré en fotos anteriores, bajamos 2 empaquetadores, en inglés packers, y en el medio, aquí esto tiene el agujerito. Entonces, en los tubos blancos que vieron en fotos anteriores, hay agujerito en el tubo y hay un pedacito de manguera por afuera, cubriendo el agujerito. Lo mismo que mostré recién, pero con unas mangueritas muy delicadas. Esos tubos plásticos no resisten nada. En cuanto le pones presión, estallan. Pero para el momento que le vas a poner presión, está todo adentro de una perforación llena de pasta de cemento. Entonces, por adentro del tubo, baja este instrumento, empaquetador acá, levanto presión, la pasta sale por aquí, fractura en este lugar, fractura el relleno de la perforación y se clava en el suelo. ¿Dónde? Donde quiero yo. Donde quiero yo quiere decir, bajo este instrumento 5 metros e inyecto, ¿qué estoy inyectando? 5 metros. Nada a 4, nada a 6, solo a 5, o sea, elijo yo dónde y cuántas veces en cada capa pongo la post-inyección. Por eso este método se llama post-inyección repetitiva selectiva. Y puedo ver, por ejemplo, que a 8 metros de profundidad solo logré meter 100 litros, que a 6 metros entraron 500 litros, que a 4 metros entraron 300 litros. Puedo controlar eso, metro a metro, porque puedo hacer una inyección en la que conozco cuánto está tomando cada tramo de mi anclaje. Esto es lo que presentó Nico en la semana pasada. Uno de los métodos más comunes para el cálculo, para el diseño, la estimación de las capacidades de los anclajes, es el método de Bustamante, que básicamente toma el concepto de que la carga última es pi por diámetro, por longitud del bulbo, por un cierto valor de tensión última, y este valor de tensión última hay muchos métodos para calcularlo. Estos son valores estimativos del PTI, Post Tensioning Institute, de este grafiquito, y fueron desarrollados para anclajes de pequeño diámetro, no lo vayan a usar para un pilote, y para pequeñas longitudes, 12 metros, no lo vayan a usar para un anclaje cuya longitud fija sea grande. La longitud libre puede ser cualquiera, la longitud fija para el campo de validez de esta tabla es 12 metros. Y el método Bustamante hace básicamente lo mismo. Pi por diámetro aumentado con un cierto coeficiente por longitud por carga, que en este caso está puesta en función de la presión límite del presurímetro, pero hay otra tabla igual que tiene un SPT acá, y hay otra tabla igual que tiene un Q sub U del ensayo de cono ahí abajo. Les pido que miren las curvas con cuidado. Perfecto. Y ahora les pido que miren los puntos que hay detrás. Me estoy yendo solamente por las negritas, ¿eh? La curva, esa, está respaldada por los puntos esos. De manera que cuando usamos el método de Bustamante tenemos que tener esto bien en claro, que es un método puramente empírico. Eso no es lo único que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que esto fue calibrado en lugares donde
la presión del agua electrostática, y los ensayos SPT, CPT, todos estos se hicieron en terreno que no había sido excavado. Si usamos esta tecnología, tenemos la superficie, hacemos un SPT y acá medimos 40 golpes y diseñamos acá un anclaje vertical en función de estos 40 golpes, nos va a dar un resultado. No quiero apagar este dibujo, así que ahora lo que voy a hacer es excavar. Y ahora, en este lugar donde habíamos medido 40 golpes, capaz que está a 2 metros de la superficie. Si fuera un arenero, vuelvo a medir en vez de 40 da 20 golpes. Sin embargo, yo ya elegí 40 golpes y ya elegí desde arriba una capacidad última. Como todos los métodos empíricos, cada vez que uno lo usa tiene que tener un montón de cuidado porque tiene que estar seguro que se maneja dentro del campo en el que fue diseñado o que fue pensado el método. El tema de las excavaciones o de la subpresión, de la presión del agua distinta que la gravitatoria, son centrales para la aplicación del método de Bustamante. Verificaciones de sistemas anclados. Tenemos obviamente que, ¿no? Tenemos obviamente que verificar que no se nos corte el cable, que no se arranque el cable de la lechada. Y esto pasa con más frecuencia de lo que parece. Uno llena con pasta de cemento y no le quedó ni siquiera H21 ahí adentro, tira y viene el cable limpio. Queda toda la pasta, queda todo el suelo allá y el cable sale limpio, lo podemos enrollar y reutilizar. Después, entre el terreno y el bulbo de hormigón. Y después los problemas geotécnicos, ¿no? Que no se nos caiga la excavación en sí misma, y eso lo vamos a ver en un módulo completo de modelización de excavaciones. Perfecto. Aquí voy a explicar 3 tipos de ensayos que se usan, y muy simplificadamente, es una filmina para cada uno, 3 tipos de ensayos que se usan para validar los anclajes. Dado que tenemos tantas incertidumbres como el procedimiento de inyección, la cantidad de material que toma, el método de diseño, por ejemplo, basado en Bustamante y cosas por el estilo, es común, es aceptado, incluso en Argentina, donde es tan difícil aceptar este tipo de cosas, es aceptado que cualquier estructura anclada se ensaya. Se hacen ensayos de anclajes. Ensayos de recepción, prácticamente todos los anclajes, activos. Ensayos a rotura, en cualquier excavación grande, 1, 2 o 3 ensayos a rotura, y ensayos de aptitud también algunos limitados. Entonces, el primer ensayo es saber cómo rompe el terreno. Entonces, si voy a hacer un anclaje y quiero que el terreno rompa, tengo que reforzar las barras, voy para atrás, no me puede pasar esto, ¿no? Estoy gastando dinero en un ensayo, entonces lo que hago es, pongo barras muy fuertes y un bulbo muy corto, para estar seguro que falla por el bulbo. Entonces, empiezo con, es un ensayo destructivo, que voy a arrancar efectivamente el anclaje, hago un anclaje con un bulbo corto, con más barras que las que tocan, y la carga de prueba es, hasta que arranque el anclaje, o hasta el 80% de la carga que corta los cables, o hasta el 90% de la carga que pone influencia a los cables, o sea, les pegamos fuerte. Hay una norma, y se hace con escalones. Después, el siguiente ensayo que se hace, ensayo de actitud, es para validar esto que se hizo con un anclaje de bulbo más corto, cable más reforzado y sacó un resultado, se hace un anclaje igual a los anclajes de producción y se lo carga al menos un 25% más que la carga de diseño del anclaje de producción. Muchas veces el anclaje queda como parte de una estructura. Y después los de recepción, en la que cada anclaje postesado se tira y se mantiene tirando para medir que toma la carga y para medir cuál es la tasa de deformación para la carga que le estamos colocando. Esto se hace con algo que se llama el método del ciclo, es complejo y es innecesario presentarlo en esta clase, pero esencialmente la la recepción del anclaje consiste en tirar y mantener la carga. Entonces, tiro, mantengo la carga y si el anclaje está bien, va a tener un desplazamiento por creep bajo. No se crean que nulo, todos los anclajes se desplazan.
Pero si estamos hablando de un desplazamiento que estamos en el milímetro por cada logaritmo, o sea, de hora a 2 horas, a 4, a 8, 16, estamos en un rango. Y si la curva que se llama de clip o desplazamiento de influencia es más alta, algo que se ve así, sabemos que el anclaje está viniéndose. Eso no significa que hay que tirar el anclaje, solo significa que hay que inyectarlo una vez más. Entonces, hago una perforación, pongo el conjunto de cables con el tubo, lleno la perforación con pasta de cemento. Espero 24 horas. A través del tubo, inyecto una vez. Trato de tesar. Se viene. Saco las placas, inyecto de vuelta. Para eso tengo el tubo. Podemos salvar el anclaje. A veces no, pero muchas veces podemos salvar el anclaje. Bien, un par de menciones a cosas más divertidas. Esto es un ensayo de arrancamiento de un perno en roca, en el cual lo mismo, y lo único que se hace es medir las propiedades del perno en una como es barra, en una barra de ensayo, y en principio lo que están viendo es todo. Ahora quiero mostrarle como última filmina esta, que me la dio Roberto Flores, un amigo, y las tres son de él. Entonces, él trabajaba de inspector para los subterráneos de Buenos Aires y en algunos otros proyectos. Esta es la última filmina de esta parte. Esta es la barra centrada en un anclaje pasivo. Esto que está acá es la barra centrada que quedó corroída en un anclaje pasivo, excavada a la vista cuando se hizo un túnel que la pisó. Pero la más divertida de todas es este conjunto que se llama gato hidráulico. Acá. Se te corta el cable, por eso puse, o sea, esta filmina no tiene ningún valor didáctico, si no la ves con esta. Entonces, se le corta la barra al muchacho, y acá está el gato, y acá está en la mitad de arriba de la cabeza de anclaje. Esa cosa también baja. Acá está el tipo que está haciendo fuerza con el gatito, chico la mano, y sale volando la cabeza de anclaje. Una foto que no sé, cuestan conseguirla, por eso se la pedí. Es artística. Y es esta foto la que justifica esta filmina sonsa que está acá. Bien. Vamos a dejar de repasar cosas y vamos a modelizar excavaciones y anclajes. Y empiezo por Coin, el fundador de Coin y Bellier, una empresa histórica de construcción. Y leo esa frasecita. Se le da crédito a Coin por la primera aplicación de usar anclajes tesados para mejorar la estabilidad de una presa de hormigón. Esta presa, Les Chourfas, fue hecha en Algeria en 1882. En 1927 encontraron una fractura. Y entonces esto se bajó 2 metros porque se consideró que esta cosa no verificaba volcamiento, deslizamiento. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre se mandó los que fueron los primeros anclajes, y esos fueron de tensores por, como es, cables de 630 milímetros. ¿Sabes lo que estamos hablando? Son cables de puente colgante. Y ese hombre hizo unos anclajecitos, y cada uno de estos anclajes, no sé dónde está el número, creo que el número tendría que estar por acá. ¿Cómo? Este es el anclaje. No, el 37 es la cantidad de cables, pero estos son anclajes de 1000 kilonewtons, no, 1500 kilonewtons, que para 150 o 200 toneladas, que para la época era un numerazo, y quizás era un número más grande y ahora no me lo acuerdo. Pero o sea, la primera vez que se hace un anclaje de estos fue atravesando una presa que se podía volcar, y los anclajes son más grandes que lo que hice yo en mi vida, por gran diferencia en longitud y en carga. Y ahí, digamos, el tipo aprendió a inyectar anclajes en este ejemplo. Y esto lo convirtió al tipo en un prócer, ¿no? Bueno, por eso está en la etapa de esta clase. Bien, aspectos particulares de los modelos de excavaciones. Primero, el agua.
cada vez que excavamos cometemos el mismo error. Tenemos una malla y le sacamos todo este material. Y al sacar el material no nos damos cuenta que estamos dejando acá adentro todo el agua. De manera que si acá graficamos el diagrama de presiones, tenemos gama del agua por la profundidad, excepto que la excavación fuera a propósito sumergida, hay excavaciones sumergidas, tenemos que tener cuidado de desactivar el efecto del agua junto con el del suelo. Si la excavación es sumergida y estás modelando, desactiva acá el suelo, pero no el agua. Pero si la excavación es seca, entonces vas a tener la napa que estaba así y que ahora va a quedar así, porque se acabó la malla. No cedan a la tentación, que hay gente que lo hace increíblemente, de poner una napa quebrada o cosa por el estilo. Eso no verifica el equilibrio. Si ustedes dibujan una napa quebrada en una malla, entonces aquí la presión del agua es gama del agua por esa profundidad y acá es gama de agua por esa profundidad, lo que no es problema. Lo que sí es problema es que esto genera una fuerza hacia acá que se llama presión de filtración, que es una presión efectiva y que voltea las excavaciones. Ignorar eso, no satisfacer el equilibrio de la fase fluida, hace que no tengamos el conjunto de fuerzas en el suelo, no en el agua, asociadas a las presiones de filtración. Entonces, calcule el equilibrio de la fase fluida en todos los casos. En el estado transitorio, en el momento que hacemos esto rápidamente, la napa va a ir haciendo así. Y con el tiempo va a ir abatiéndose. Pero la realidad es que la velocidad con la que hacemos la excavación puede ser más alta que la velocidad que necesita la napa para abatirse. Por lo que una condición de diseño puede ser un estado transitorio en el que la napa está más alta que en la condición estacionaria. En una excavación hay que modelar todas las etapas intermedias, incluyendo considerar la falla de los elementos estructurales y, algo que nunca tenemos en cuenta, la carga térmica si hay puntales. La razón por la que los puntales se cargan y a veces entran de influencia es simplemente porque están pintados de negro y están al sol. Entonces tenemos un caño entre dos paredes verticales que para empuje pasivo son completamente rígidas. El caño mide 10 metros de largo y lo ponemos a 20 grados, y el sol lo pone a 60, a 40 grados por 10 a la menos 5 por 20 metros largos son 5 milímetros o 10 milímetros que quiere crecer el caño, no puede, y eso es una tensión de compresión que lo puede hasta hacer pandear. Las cosas han pasado. Bien, una modelización de secuencia constructiva, acá está en 2D, y entonces vamos a hacerlo como trabajo práctico, pero primera etapa de excavación, activo el anclaje. Acá no hay anclaje todavía. Primera etapa de excavación, activo el anclaje. Segunda etapa de excavación, activé el anclaje de una. Tercera, este anclaje tiene barrita negra. Este es un anclaje activo, los otros eran pasivos. Otro anclaje pasivo que puse para abajo. Sigo etapa, etapa, etapa y llego con un solo anclaje activo y todos los demás pasivos. Acá está la configuración final. No pueden diseñar así solamente. Es indispensable que hagan este camino, porque no vale el principio de superposición, quiere decir que el estado final depende de la secuencia de los estados intermedios. Eso en 2D, eso en 3D. En 3D ya es una sofisticación. Las vermitas, los bataches, todos los de delicadeza que les parezca conveniente. Aquí, embedded piles, muy eficaces para el comportamiento de anclajes. Y aquí, elementos de placa que están representando los paños de excavación que vamos cubriendo con hormigón. Bien, ¿por qué 2D o 3D? Desde el punto de vista de los desplazamientos, no hay ninguna ventaja en hacer un modelo 3D. Esto que están viendo es un modelo 3D. ¿Cómo se dan cuenta? Por esta sombrita, pero por eso solo. En principio, esto da igual que lo que daría un modelo 2D. La diferencia está que en un modelo 3D, un anclaje es una carga puntual que actúa en un punto. Entonces nos genera solicitaciones horizontales y solicitaciones verticales en lo que es una placa, no como acá se vería una viga. Bien, desde el punto de vista de los desplazamientos, de cuánto se va a sentar una casita que está acá arriba, no tiene sentido hacer un modelo 3D. Desde el punto de vista de establecer las solicitaciones estructurales en la placa y las cargas en los anclajes,
sí es mejor un modelo 3D, porque en un modelo 3D esto es una barra dentro de un sólido 3D, mientras que en un modelo 2D un anclaje así es una línea que se propaga infinitamente para adelante y para atrás. O sea, la distribución y las solicitaciones en el terreno alrededor de los anclajes están totalmente distorsionadas, porque esto no, si lo dibujo acá, no es un redondelito, es una sábana en un modelo 2D. Entonces, para pilotes y anclajes y solicitaciones estructurales es mejor un modelo 3D. Ahora, ¿qué hacemos con los anclajes si vamos a usar modelo 2D? Si vamos a hacer anclajes pasivos, esto con el elemento que se llama geotextil en Plaxis o cualquier elemento membrana, o sea que tenga resistencia y rigidez a tracción, pero no a flexión. También para la longitud fija de los anclajes postesados. Para la longitud libre de los anclajes postesados, simplemente un elemento de 2 nodos, porque no queremos que haya fricción, tratando de tachar todo con el mismo color, no queremos que haya fricción a lo largo de estas superficies. Que recuerden, en el elemento de 2 nodos está atado a la malla acá y acá, pero no tiene nada en el medio. Entonces, este es un anclaje activo que tiene una longitud fija como esta y una longitud libre como esta. Y este es un anclaje pasivo que se va a portar como este. Veo que siempre pongo en celeste las cosas que quiero resaltar. Esto va en colorado. No abusen de los modelos 2D. En este modelo, que es un muro de pilotes, estos son pilotes, anclado, miren que esta platea del edificio vecino está aportando resistencia, porque el suelo en vez de fallar así, tiene que fallar por adelante o por atrás de las fundaciones, porque esto, que es la fundación del edificio vecino, es un elemento elástico horizontal que aporta tracción. No creo que nadie de nosotros quiera estabilizar una excavación usando a tracción la fundación del vecino. Después, hay anclajes que se cruzan entre sí. En la realidad no hay problema en que los anclajes que están en las progresivas 1, 3, 5, 7 tengan una inclinación 1, 3, 5, 7 y otra, los que están en 2, 4, 6, 8, porque en planta están separados. Pero en un modelo 2D están todos uno arriba del otro. Entonces esto que está acá dibujado es efectivamente una Z de geomembranas que convierte a todo este masacote de suelo en algo infinitamente resistente, básicamente. Entonces, la única manera que tiene esta cosa de fallar es irse por abajo a pasear, ir bien por atrás de todo este masacote, y todavía ir para atrás porque hay esto. Y esto te puede dar un factor de seguridad de 1,5, estás contento, construirse que todo. ¿Por qué no se iba a caer? Ni esta cosa, ni esta Z responde a una Z así, sino que son en realidad palitos, ni esta cosa va a impedir que el material falle por aquí, eso no va a pasar. Ni esto que está acá abajo va a tener la capacidad mágica de que la forma de falla pase 2 o 3 metros por debajo de la punta de los pilotes. ¿Y por qué está pasando eso? ¿Por qué el modo de falla en vez de pasar tangente pasa 2 metros por abajo? Apuesto a que alguno de nosotros, queriendo modelar esto, quiso modelar el pilote, y cuando le puso la carga vertical que tiene el pilote como pilote, que también es la componente vertical de la carga de los anclajes, se le hundió el pilote. Y dijo, se me hundió el pilote porque en realidad el pilote lo estoy modelando con un elemento barra que no tiene espesor. Ah, bueno, entonces pongo un cuadradito elástico acá. Sí. Bueno, ahora, pero esa versión de eso salió. Ahora tenés un cuadradito para que esto no te pase. Pero cuando sacamos esta malla, ese cuadradito no estaba o alguien se olvidó de prenderlo. Entonces lo que se hizo fue poner acá un material elástico. Ningún problema, solo que ahora para fallar el terreno tiene que pasar por abajo de tu material elástico. Y entonces resulta que esto se porta como si la tablestaca estuviera, o el piloto estuviera clavado un par de metros más de lo que realmente está. Esto es muy raro en el pie del muro.
Bien, este es uno de esos modelos que por suerte, cuando uno está revisando el documento, ¡tuc! A veces pasan, ¿eh? Pero a veces uno los captura a tiempo. Bien, los mecanismos de transferencia de anclajes. Esta parte es la que me interesa a mí. La carga última del anclaje es proporcional a la tensión radial. O sea, para que esto falle, esta resistencia al corte es proporcional a esta tensión radial. Y esta tensión radial no es K sub 0 por nada ni nada por el estilo. Está controlada por la presión de inyección y por la dilatancia del terreno. O sea, yo tengo acá un terreno que tiene simetría de revolución. Y este material, para fallar, ¿recuerdan el bloquecito dentado? Si el material para fallar tiene que dilatar, en este bloquecito no vale mucho. Pero aquí, por la simetría de revolución, que el material sometido al corte hacia abajo dilate, quiere decir que esto va para afuera, y esto también para afuera, y este para afuera, y este para afuera. Eso aumenta mucho la tensión radial alrededor del anclaje, de manera que la tensión radial que controla la falla, esta, vamos a poner un sigma, esta tensión radial que controla la resistencia en este punto, hay que medirla después que dilató, y ese puede ser un valor muy significativo. ¿Cómo pones todo eso en una única filmina? Así. Vos tenés el terreno antes de empezar a ejercer la carga, y cuando empezás a ejercer la carga y te querés llevar puesto el anclaje, el planeta se comprime, ven los resortes comprimiéndose, porque la interfaz, el suelo que está inmediatamente en contacto con el anclaje, de acá a acá, dilata. ¿Qué quiere decir que dilata? Que el espesor este es mayor que el espesor este. Bien, ese mecanismo, sigma radial, que depende de todas estas cosas, por tangente de phi más efectos de cohesión, es lo que controla la carga última de los anclajes. Por eso es tan eficaz. Un anclaje que solo tiene 15 centímetros de diámetro y está inyectado, al dilatar, tiene que dilatar solamente, digamos, 5 milímetros. Pero 0,5 centímetros en 15 centímetros, que es el diámetro, es una enorme deformación radial y produce un enorme incremento de resistencia. En el mismo caso, un pilote de 1 metro de diámetro también dilata 5 milímetros, pero en 1 metro de diámetro, 5 milímetros más o menos, hacen que este efecto no sea tan importante. También existe, pero es mucho menos importante. Entonces, para hacer las cosas suficientemente complicadas, generamos esta filmina, que tiene toda la secuencia del estado de tensiones alrededor de la perforación. Así que en este momento todavía no está el anclaje perforado. La tensión radial es esta, K sub 0 por gamma por Z, y la tensión circunferencial es también K sub 0 gamma por Z, porque como no está perforado, la tensión así, que la vamos a llamar radial, y la tensión en esta otra dirección, que la vamos a llamar circunferencial porque es la que va a lo largo de la circunferencia, las dos son lo mismo, K sub 0 por gamma por Z. Ahora perforo. Al perforar, esta perforación me quedó vacía. Y entonces en este punto la tensión radial es 0. Y si es una cara libre. Pura elasticidad, eso genera un pico en la tensión circunferencial. Ahora, el suelo alrededor de la perforación está más comprimido. Si el suelo no tiene cohesión, se derrumba, pero en ese caso vamos a poner un fluido de perforación que haga que esto no sea 0, sino un valor más alto, para que esto no sea tan alto, sino un valor más bajo, para que la cosa se estabilice. Pero empecemos por una perforación en la que el terreno pueda tomar esto seco. Bien, la tensión radial es 0 y hay una tensión circunferencial alta. Ahora lleno esto con pasta de cemento, que pesa más que el suelo. Y está fluida. Entonces acá ya no tengo más K sub 0 por gamma por Z que cae a 0. Ahora sube hasta gamma del hormigón por Z, sin el K sub 0 porque lo puse fluido. Si esto sube, la teoría de elasticidad deja al terreno con muy poca tensión circunferencial. De hecho, si la perforación fuera muy profunda y la pasta de cemento elevada, se podría llamar lo que se llama, podría producir lo que se llama fractura hidráulica. Si esto es muy elevado, radial, la verdecita se va abajo, se mete en tracción y se forma una fractura hidráulica.
No pasa nunca en un anclaje eso. Pero bueno, hay que tener en cuenta. ¿Y después qué hacemos? Inyectar. Inyectar es poner aquí dentro, de adentro para afuera, una presión elegida por nosotros y con una bomba que va a llevar la presión radial hasta un valor muy alto, y eso va a poner en plasticidad al terreno alrededor de la perforación, que se va a aplastar hacia afuera, con lo que vamos a tener ese diagrama, así de grande, de tensiones circunferenciales. Ese gigantesco diagrama de tensiones circunferenciales implica presión radial muy alta, el otro valor también es de compresión y es bien fuerte, y esta extensión hacia afuera produce consolidación si es que hay algún suelo blando, apertura de fracturas, o sea que se va a meter suelo en las lechadas, lechada en el suelo, si es que tenemos fractura hidráulica en algún punto, y una tensión enorme resultante. Y este valor final, perdón, pigo este pico y llego. Es malo, tengo que hacerlo mejor. Subo para que sepan a dónde voy, que justo está al lado del otro, pero estoy hablando de la curva de abajo. Esta altura es voy para atrás, esa altura, no voy para atrás, esa altura es la tensión radial disponible para multiplicar por tangente de phi, sumar los términos de cohesión y salir con la carga del anclaje. Es por esta secuencia, por esto sirve inyectarlos. Si no lo inyectara, entonces, después del llenado y fraguado, tendría solo esta tensión radial, en vez de tener esta mucho más alta. Bien. En los anclajes de placa, los mecanismos de transferencia son completamente diferentes. Si tengo un anclaje superficial, este anclaje va a arrancar un cono del suelo, y si tengo un anclaje profundo, voy a tener un modo de falla local y profundo que va a estar controlado por el terreno que haya en esa punta, en esa zona donde está la placa de anclaje, y no va a llegar a superficie. Esto no existe en los anclajes profundos. Me queda un punto que estoy viendo que viene y que es bastante, ¿cómo es? No diría controversial, pero bastante olvidado, que es la eficiencia de un anclaje de fricción. Cuando tenemos un anclaje corto, podemos decir que esta carga T se divide en este perímetro en una tensión tau uniforme. Podemos decir que la barra que estamos estirando es rígida respecto del terreno que la rodea y que la tensión es uniforme. Si la tensión es uniforme, el esfuerzo normal es lineal. No hay ningún problema. Si el esfuerzo normal es lineal, esto se estira de una manera que es la integral de este esfuerzo normal, se va a estirar. Pero dijimos que se estira muy poquitito, tan poquitito que vale la tensión uniforme. Bien, para una barra corta, bien. Pero una barra larga, si yo tengo un cable, esta es la longitud de la cable o barra, la longitud fija, y estoy tirando T para allá, cuando empieza a estirar, se empieza a mover esto. Se mueve esto y se produce este diagrama de esfuerzos normales. Y de aquí para allá no hay carga en la barra. Vamos. Quiero que uy, borré la barra. Pido disculpas. Vuelve la barra. Si aumento la carga T, al aumentar la carga T, esto ya pasó por el pico y está cayendo en estado residual y sigue cargándose y toda esta parte se desplaza. El estado ahora de tensiones en la barra es este, donde aquí ya nos cayó, la resistencia ya subió al pico y cayó al valor residual, y ahora tengo ese volumen como el volumen de tensiones que corresponden a la carga T que tengo puesta ahora, esta. Si sigo aumentando, voy a ir arrastrando este pico en el diagrama de tensiones hasta el final de todos, y lo que está sombreado en gordo en negro va a ser
el volumen de tensiones alrededor del anclaje en el momento de la carga última, donde una larga proporción ya tuvo una deformación de varios centímetros y perdió toda su resistencia a pico y solo está en resistencia residual. Como consecuencia de esto, no convienen los anclajes muy largos. Y una fórmula empírica que se usa es esta, la longitud de efectivo o el factor de eficacia, y nos muestra, por ejemplo, que por un anclaje, si lo fabrico de 10 metros de largo, el factor de eficacia es de 43, de manera que, 0,43, de manera que esto se va a aportar como un anclaje rígido de 4,3. Y si lo hago de 15 metros de largo, el factor es 0,34, con lo que se va a comportar como un anclaje rígido de 5,1. ¿Se dan cuenta que gasté 5 metros más de cable para que solo me sirvan 80 centímetros? Este invento no es de los anclajes. Acá hay un libro de Spampinato, un profesor de hormigón armado, creo que de la Universidad de La Plata, no me acuerdo. Spampinato, en 1952, que mostraba exactamente el mismo y prácticamente con los mismos valores, el mismo problema para el anclaje de barras de acero lisas en aquel momento en estructuras de hormigón. El viejo libro de Spampinato para explicar el arrancamiento por adherencia de las barras lisas que se usaban en las estructuras del hormigón en los años 50, tenía este gráfico. Claro, no son en metros, son centímetros, pero el resto de los números, hasta los números son iguales en el gráfico de Spampinato. Una respuesta de la industria a esto son los anclajes SBMA, Single Boring Multiple Anchor, donde uno tiene una perforación larga, pero en vez de poner, qué sé yo, 10 cables de todos de la misma longitud, ponemos 3 cables así, 3 cables así, 3 cables así y 3 cables así. Estos 3 cables, o 2 los que sean, tienen esta longitud fija ahí. Estos tienen esta longitud fija ahí. No hacemos que todos los cables tengan toda la longitud fija. Esto es un problema constructivo, porque para poder tesar eso, necesitamos un gato por cada juego de anclaje. Vos no podés, de cables. Vos no podés tirar con un desplazamiento delta uniforme aquí, porque tienen diferentes longitudes libres, y muy diferentes longitudes libres. Bueno, pero para un gato para multitesado que tiene esa pinta, que toma cada uno de los 3 cables, de los 12 que tiene el anclaje, 3 con gatos separados, a los 4 gatos le ponemos la misma presión hidráulica, o sea, la carga de los gatos va a ser la misma, pero un gato se va a mover 30 milímetros, el otro 40, el otro 50 y el otro 60 milímetros para que todos los cables queden con la misma carga. Y eso hace que en vez de tener esta distribución de tensiones, tengamos 4 bulbos separados. No son muy populares. Yo los quise usar en Argentina y me hicieron boicot porque hay que conseguir el gato. Este no es un gato que anda, no lo compras en el Coto o en Carrefour. Pero donde esto se ha convertido en una industria, al final es un gato. Son 4 gatos para 3 cables, no es nada caro ni difícil y es una cosa muy eficaz. Este muchacho, Juan Manuel Fernández Vincent, que ahora trabaja en Pilotes Terrestres Chile, tiene alguna experiencia personal habiendo hecho estos anclajes SBMA, y este tipo de anclaje fue desarrollado por un tal Barley, que tiene un montón de publicaciones que pueden buscar sobre este tema. Bien, termino con una cosa que va a presentar Osvaldo Ledesma ahora en el Congreso Panamericano en 2 semanas, que es usar herramientas de moderación numérica para hacer riesgo y confiabilidad aplicado a excavaciones. Entonces, la secuencia viene siendo, somos geotécnicos, aplicamos un juicio ingenieril. En cambio, los ingenieros estructuralistas no hacen un juicio ingenieril a este asunto, le ponen LRFD. ¿Qué es la diferencia entre juicio ingenieril y LRFD? Es que hacemos la cuenta de un factor de seguridad, nos da 3 y nos parece bien, nos da 2, nos parece bien, nos da 1,5 y decimos es temporario, y nos parece bien. Entonces, es muy difícil de hacer una estructura que estamos todos, digamos, de acuerdo, que cumple con una cierta norma a puro juicio ingenieril. Con los sistemas LRFD, en que mayor a 1 cargas y menor a resistencias, diferentes profesionales llegamos a diseños más o menos comparables. Yo propongo
y voy a proponerlo continuamente durante los próximos años, ir abandonando o abandonar de una el factor de seguridad como herramienta de diseño. No informar un factor de seguridad, informar una probabilidad de falla. Está empezando a ser posible hacerlo, y acá traigo un ejercicio que hizo Osvaldo para una excavación real. Esta foto es de la excavación. Y la foto es interesante porque acá vemos que hicimos una primera etapa de excavación con anclajes pasivos, los anclajes están metidos por ahí adentro, y después se excavó todo esto, que son como 2,50 m, vertical, sin ningún anclaje, se pone acá una sobreexcavación ligera, ahí va el anclajecito, y la sobreexcavación ligera solamente para que la placa nos quede con suficiente espesor para anclar por funcionado la barra de anclaje. O sea, en vez de hacer una placa de anclaje para adentro que sobresaldría acá, se la hacemos al vecino, total no se da cuenta. Y de esa manera tenemos el sobreespesor que necesitamos para punzonado en una placa que no tiene vigas. ¿Y qué pueden notar? Que se abrió 2,50 m, pero por una longitud infinita. ¿Por qué lo hicimos? Esta excavación fue en Rosario, no sabían que no se podía, no sabían que estaba prohibido, lo hicimos y anduvo muy bien. El concepto de que uno abre limitadamente una excavación es válido, pero no necesariamente las aperturas limitadas son en vertical. Esta excavación tiene una apertura limitada de 2,5 metros. Que tenga en la otra dirección un infinito no es un problema. De hecho, esto es lo que hicieron en el Teatro Argentino de La Plata. Si se acuerdan, había un ancho nivel de excavación y se estaban construyendo vigas y poniendo anclaje, pero estaba totalmente expuesta la excavación en 40, 50 metros de ancho. Una excavación bastante más seria que la chiquitita que estamos mostrando acá. Pero como consecuencia de esta cuenta, Osvaldo hizo algunas análisis. No estoy 100% seguro que el análisis que me mostró sea de esta excavación, pero creo que sí. Decime. ¿Cómo sostenían el tabique en la parte superior, digamos, solo por adherencia del Solo por suelo? adherencia. O sea, esto estaba, el terreno está arriba, se excavó una cierta cantidad, se pusieron los primeros anclajes, se hizo esto. Se excavó una cierta cantidad, se pusieron entonces ahora, en un cierto momento, tenés esto construido y esto así. Como el terreno se quiere caer, hace fuerza para afuera, el anclaje está tracción, y esto descarga acá. Y esto, pegado con shock y con el hormigón proyectado, más la carga, porque lo mantiene apretado, si el anclaje está, el muro es ¿cómo es? El enganche de la barra. Entonces, ahí están, sin ninguna patita ni ninguna cosa complicada, simplemente vertical. Y bien, entonces acá está la cuenta. Y esto está en una publicación que les podemos alcanzar, ya está aceptada para publicación. Entonces, acá esto se está hecho por estimación de probabilidad de falla y de asentamientos y desplazamientos del coronamiento con métodos estadísticos. Entonces, acá está hecho con Point Estimate Method y con, ¿cómo se llama esto? Con FOSM, con expansión de Taylor. Bien. La tabla tiene un montón de información, pero solo me voy a concentrar en asumir una cierta geometría, ponerle valor medio y desvío a las variables de entrada, por ejemplo, la cohesión, la fricción y el peso unitario, en vez de ponerle valores determinísticos. Así que acá decimos que la cohesión es 30 más menos 5 kPa, por ejemplo. No 30, sino 30 más menos 5. Eso nos obliga a hacer, en vez de una corrida o dos corridas, 2 a la n corridas. Pero cuando terminamos, decimos que el factor de seguridad es 1,41 más menos 0,2. O que el desplazamiento acá, horizontal, es, qué sé yo, agarro el primero, 3,7 milímetros más menos 1,8. ¿Está? Es cierto, no es una corrida, son 10. Pero a esta altura, si una corrida dura 15 minutos, 10 corridas que suenan 150 minutos, es una excavación de 10 metros de profundidad.
en un entorno urbano, podemos tolerar los 150 minutos de cálculo y damos muchísimo más valor. O sea, en vez de informar el desplazamiento horizontal es 2, le decimos a la gente, mira, es prácticamente seguro que el desplazamiento horizontal va a ser menor que 6. Es completamente seguro que va a ser 2 o más que 2. Y lo más probable es que tu asentamiento esté entre 2 y 4 milímetros. Y con estas palabras, hacemos al cliente consciente de los riesgos que está tomando y no le decimos nosotros a él, tu número es 2, para que después cuando se deforme 4 diga, ¿qué pasó? Porque hiciste mal las cuentas. Estimaste un 2, se deformó un 4 y en un análisis probabilístico que el resultado real sea este, no tiene nada de malo. Está bien. Uno conoce sus incertidumbres haciéndolo así. Con Plaxis es posible preguntarle al programa y que te conteste cuál es el o los parámetros que influyen más en la incertidumbre del resultado. En este caso, la cohesión del pampeano medio en este ejercicio resultó el parámetro que más influyó en la incertidumbre del factor de seguridad. Muy bien, voy a saltearme el edificio Territoria y voy a ir a la Torrevista. Da toda la impresión, gente, que hasta aquí llego, ¿eh? Bien, esto es un ejemplo. Se los traigo solamente para bajar a tierra, bajar a un caso práctico, lo que acabo de describirles. Es una excavación de unos 20 metros de profundidad que hubo que hacer en el centro de Buenos Aires, cerca del Jardín Botánico. Acá está la foto. Esto que está acá en la foto zoom es el Jardín Botánico. Había un edificio de 11 pisos, una estación de subterráneos enfrente, una casa del siglo XIX muy, muy vulnerable en uno de los laterales, y había que hacer una excavación de media hectárea de 17 a 20 metros de profundidad. Lo primero que se intentó es una excavación sostenida por losas perimetrales. O sea, a medida, empiezo acá, a medida que voy excavando, voy construyendo las losas de lo que va a ser el sótano. Sigo excavando, sigo construyendo las losas, sigo excavando, sigo construyendo las losas. Si pongo la losa no puedo excavar abajo. Entonces no pongo toda la losa, pongo solamente la parte perimetral de las losas para que las losas trabajen como tabiques y entonces saco la tierra por adentro. Atroz, el método es atroz. Pero bueno, usa la estructura definitiva para sostener la excavación temporaria. Se empezó a hacer, ¿eh? Acá hay unos pilotes instalados y acá las primeras excavaciones con taludes para hacer la primera losa acá y después cortar vertical y repetir para abajo. Haciendo las primeras cuentas se vio que se iba a tardar varios años en terminar la obra, entonces se decidió usar anclajes. Como la ley de anclajes no estaba sancionada, se decidió, vamos a hacer anclajes, pero no vamos a invadir el terreno del vecino. Así que vamos a excavar solamente la parte central necesaria para hacer la torre y vamos a dejar un tocote de tierra reforzado por anclajes que van a quedar dentro de nuestro terreno. Y entonces ven acá esta es la base de la medianera del vecino y los anclajes no se meten en el vecino. Bien, factor de seguridad muy bajo, esta base quedaba básicamente muy comprometida, se movía mucho mucho en serio, se notaba que no era seguro, entonces dijimos, bueno, un anclaje o dos que pasen, pero uno o dos no más. Y ahí llegamos con esta solución que se empezó a construir, en la cual, vieron que no la hago vertical, parezco vendedor, ¿no? Algunos anclajes entraban un poquito y otros entraban mucho. Incluso llegamos a meter un anclaje post-tensado, porque ya no había manera de sostener la cantidad de deformaciones que seguían en el orden de los 40 o 50 milímetros para el edificio vecino. Y esto es como el embarazo, una vez que está embarazada. Entonces, la solución final fue esta. Una excavación vertical a filo con anclajes de 25 metros de largo. Entonces, esto es tu vecino y este es el vecino del vecino. Porque si la vamos a hacer, la hacemos bien.
Y esta fue la excavación emblema, porque funcionó muy bien. Esta fue la excavación emblema que se usó en el argumento para aprobar la ley de anclajes. Estaba en construcción en ese momento. Terminamos usando anclajes activos de 16 a 20 metros de longitud arriba y anclajes pasivos abajo. ¿Por qué pasivos abajo? Porque abajo las deformaciones siempre son menores, porque abajo el suelo está más cementado y es más rígido, y porque un anclaje pasivo lo colocás, lo hormigonás y ya podés empezar a excavar. El anclaje activo necesitas que frague para poder tesar y ejercer las 100 toneladas que vas a necesitar dentro de varios meses. El anclaje pasivo, como no toma carga hasta que no excavamos, en el momento que lo colocamos en el anclaje pasivo y todavía la excavación está por acá, ese anclaje no tiene carga. Y recién cuando esté acá, que es semanas después, ese anclaje va a tomar carga. Si hiciera lo mismo con el anclaje activo, para cuando estamos por acá, habría que subirse y colgarse para poder tesarlo. Y eso no es buena idea. Bien. Con los bataches, construcción simultánea del tabique definitivo, que son cosas a mejorar, anclajes activos y pasivos, el cálculo fue que los desplazamientos iban a ser del orden de los 15 a 25 milímetros en vertical y 12 a 16 milímetros en horizontal. Acuérdense estos números, porque estamos hablando de excavación de 20 metros de profundidad. 20 milímetros en 20 metros es 1 por 1000. Algo que les gusta hasta a la gente que hace hormigón. Esta es la secuencia constructiva, no creo que necesite explicarla más, es bastante claro. Y con el asunto de que el código de edificación dice que no se pueden abrir paños de más de 2 metros sin sostener los bordes, está de moda y se usa hacer estos bataches en los que acá están los 2 metros, en altura tiene 8 metros eso, y entonces este humanito está protegido por esta montaña de tierra de que se le caiga la tierra que está delante, pero nadie lo protege que se le caiga la tierra que está al lado. 8 metros. El tipo está 8 metros debajo de tierra. O sea que es una excavación de 8 metros vertical a la izquierda, una excavación de 8 metros vertical sin sostenimiento a derecha y una llena de anclajes adelante. Cosa loco. Estoy en contra yo de estos bataches, pero todavía se usan mucho. Bueno, la instalación de los anclajes, pasivo, pasivo, me doy cuenta porque son barras. Y aquí entonces tenemos un batache, que quiere decir que acá tengo la pared esta de tierra que dije, acá tengo la otra, nos metimos ahí dentro, por usar el hormigón del tabique definitivo como hormigón para la placa de anclaje, nos queda este montón de armaduras que hacen falta para el tabique definitivo, pero no durante el anclaje. Si uno hormigona, tiene dos anclajes uno al lado del otro, y uno hormigona una sola placa de hormigón, es un pedazo de lo que va a ser el tabique definitivo, lo hormigono ahora, y hormigono con dos, entonces tengo una placa a la que le estoy metiendo acá 80 toneladas, acá 80 toneladas, y entonces esto me genera este diagrama de momentos. Y eso me genera acá un montón de armadura. Porque si no pongo esa armadura, se parte como un queso. Pero si ahora hormigono esta placa, para las armaduras de todo el tabique pasando, pero no hormigono este pedazo, entonces este anclaje tiene esto, este anclaje tiene esto, y acá obviamente no hay momento negativo simplemente porque no hay hormigón. Así que, mala idea, buena idea, dejar sin hormigonar este pedacito. Ahora, mejor idea es no estar poniendo placas de sostenimiento definitivo, de revestimiento definitivo de una tabique de hormigón, hormigonadas de diámetro cúbico, porque las juntas, porque el agua entra, porque la inyección es un horror. Imposible explicárselo a los arquitectos. Los arquitectos dicen, si vos gastas 20 centímetros de hormigón en el sostenimiento primario, temporario, y haces tu tabique de 30 adentro como revestimiento definitivo, gastaste 50 del ancho de un lote que está en Escalabrino de Santa Fe. Así que hace todas las etapas que te parezca conveniente, pero no gastes 50 centímetros del ancho del lote en llenarlo de hormigón vos. Bueno, fue una decisión. Entonces, las paredes interiores se excavaron como se los acabo de contar. Entonces acá tenemos, este es el edificio de Bovedillas, y acá tenemos tabique, papá, que va llegando hasta abajo. Y acá se llegó hasta abajo y ya estamos haciendo la armadura de la platea. ¿Por qué? Porque la pared que está contra la línea de frente, esta, se excavó con un, ¿cómo es? Con pilotes.
Espero tenerlo más adelante mostrado. Pero por ahora miren que esa fue la secuencia que se hizo para todas las paredes interiores. Una foto para mostrar la secuencia constructiva. Entonces esta maquinita está excavando este cuadradito y acá está por poner los anclajes allá abajo. Mi propuesta, 1,50 m pero todo el ancho y 1,50 m pero todo el ancho, y vamos de arriba para abajo sin miedo, sosteniendo, haciendo bien las cuentas. Entonces, no los bataches, que tienen una persona paradita acá, al lado de esta mole. Es una falsa sensación de seguridad en mi manera de verlo. Esta es la misma foto que vieron hoy, que como no se sabía que no se podía, le hicimos. Es una secuencia constructiva que no tiene bataches. Esta de arriba es la misma secuencia constructiva, porque esta no la aprendimos nosotros. Esta también es del maestro Eduardo Núñez. Esto fue en el año 1997, la excavación de la trinchera para la salida del subte de la estación La Croce, cuando se hizo la primera extensión de la línea B de subterráneos. Fue el primer modelo de una excavación a cielo abierto que yo hice en mi vida con el Plaxis de aquel entonces. Yo creo que si busco todavía encuentro la malla por algún lado. Bien, otra optimización posible, en vez de estar haciendo esto, que es un montón de armaduras definitivas, entre las cuales, con una cuantía gigantesca, entre las cuales estoy colando hormigón lo mejor que puedo, es usar de una manera u otra una placa premoldeada. Y esta placa premoldeada, que diseño que todavía hay que mejorar un montón porque está demasiado robusto, acá tiene estos pelos. ¿Y para qué son los pelos? Porque hacemos un pocito en el vecino, se clava acá la placa premoldeada que está dibujado y con los pelos se ata a la estructura definitiva. Hay que atar la estructura definitiva, porque si no atamos con pelos a la estructura definitiva, esto se va a quedar, pero esto se va a caer, mala cosa. En la línea de frente, voy para atrás. Sufriendo, ese de sufriendo, disfrutando, de disfrutando. ¿Por qué esa pared está así preciosa? Porque esa tenía en la línea de subterráneos a 3 metros, o 2, o 40, algo así. A esa distancia, está en escala. Con lo cual, había que sostenerla con anclajes muy inclinados, obviamente, y no se podían permitir deformaciones. Anclaje muy inclinado, componente vertical del tiro muy grande, imposible si no le pones un pilote para tomar la componente vertical de la carga. O sea, esta es una excavación en la que las caras interiores fueron sostenidas durante la excavación, pero la línea de frente que tenía el subte delante fue sostenido con un sostenimiento previo a la excavación, los pilotes. Entonces, este es el modelo que se hizo, no se hizo en aquel momento, se hizo después, lo hizo un tesista como parte de tu tesis de grado, y vemos aquí la excavación, esta es la vereda, estamos ahí a 1 metro. Ahí están las excavaciones, están llenas con los pilotes, se decidió poner los pilotes de a pares, así que pilote 1, pilote 2, y este anclaje agarra 2 pilotes. Y acá están los pilotitos de a pares. La excavación ahí tiene 20 metros de profundidad. Ventajas de sostener con pilotes, es mucho más rápido excavar así, porque con 1, 2, 3 filas de anclajes se sostiene. Como los pilotes son muy robustos, los anclajes pueden tener mucha carga, se pueden poner pilotes muy inclinados que de otra manera sería imposible utilizar. Esta es una foto de ya la torre está en construcción. Esto que están viendo acá son unos pilotes para poder poner una excavadora Long Reach que excava la tierra de acá. Esta gigantesca excavadora de 20 toneladas le amontona la tierra como puede acá. Esta llega y con cucharita la levanta y la tira en un camión, todo esto apoyado sobre pilotes, y el camión sale, dobla a la derecha, estamos en la avenida Santa Fe, y se va por Santa Fe, por Escalabrini Ortiz, a su lugar de disposición. La parte industrial de estas obras es tanto más interesante que la parte técnica, la parte geotécnica. Foto desde abajo, entonces, esta ya es una maquinita más chica, esta es la máquina pesada que amontona tierra y esta es la que baja y sube la tierra para la excavación. Vista de una zona de las paredes interiores y entonces tenemos tabique, anclaje, 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 falló, pudimos que poner 3 seguidos, todo lo que están viendo ahí. Y un comentario lindo en la anteúltima foto. El comentario lindo es esta pared. Esa pared está sostenida por una
losa, que es esta losa, y esta losa está sostenida por esta viga, que está sostenida por un pilote de 25 metros de largo. Y acá hay otro. ¿Por qué? Porque esta pared tiene una, no sé si es una gardenia, una enamorada del muro o una madreselva, una planta. Y es una pared de adobe con una planta. Y la dueña del patio del otro lado no dio autorización a que le volteemos la pared. Le dijimos, señora, no le dijimos nosotros, el constructor, yo era solo el asesor geotécnico, le volteamos la pared, señora, le hacemos una empalizada perfecta, y le hacemos algo nuevo, precioso, crece su planta nueva en 2-3 años, y si quiere le tiramos unos mangos. De ninguna manera, la planta era sagrada, así que se reforzó, se pintó con shocre la pared de este lado, con armadura, se le puso esta losa atada a esto, o sea, eso tiene una L de hormigón, y esa cosa iba a quedar a 20 metros de altura. Así que se le pusieron unas vigas y unos pilotes. Costó unos mangos la pared esa que está ahí puesta, y estos pilotes atravesaban la membrana, la impermeabilización y toda la platea del fondo. Bien, última foto de la obra, ya la pared quedó oculta, y se pueden ver todos los pañitos, los gordos y los chiquitos, las zonas donde hay anclajes activos y los anclajes pasivos. Sabiendo lo que uno tiene que mirar, en estas fotos puede ver un montón de información. Fin. Lo que sigue es estaciones cut and cover y creo que no hoy. Son las 18:54. Terminamos aquí y seguimos esto la semana que viene. ¿Vos vas a dar el túnel Mujer Urbana hoy? ¿Vas a explicarlo? ¿O vamos a seguir con el práctico? Yo creo que sí. ¿Okay? El túnel Mujer Urbana y sigan con el práctico. Y entonces, en la semana que viene, vamos a ver estaciones cut and cover, o sea, estaciones subterráneos que se hacen con tecnología de excavación, no de tunelería, y el ejemplo del Puerto Tec Plata, que es también un ejemplo de interacción suelo-estructura muy interesante para presentarles. Hacemos un descanso ahora, 15 minutos, y siguen adelante con el ejercicio de excavaciones. Fíjate si hay alguna consulta y si no cortamos la grabación. Diga, escucho. Pregunta Andrés Puerta, ¿qué último en función de sigma R y otros parámetros puede ser un método alternativo al empírico de Bustamante? Sí, es, claro. ¿Y cómo se estiman C1, C2 y phi medio? No se estima, se miden. Las incertidumbres en el diseño de los anclajes son tales que los anclajes se ensayan siempre. Lo que uno puede hacer con eso es entender el efecto de cada una de las contribuciones del método constructivo, técnica de perforación, cantidad de inyecciones, y hacer una estimación más razonable de lo que podría ser el comportamiento del anclaje, o sea, poder ser un método más analítico para estimar el funcionamiento de un anclaje. El método Bustamante es práctico, es conservador. Cuando la excavación es vertical, el anclaje es casi horizontal, el número de golpes que estamos midiendo, 20 o 30, o la resistencia de punta del cono de más de 15, 20 megapascales, bueno, la cosa más o menos funciona bien. Hay un montón de situaciones en las que la presión del agua no es hidrostática, que estamos pensando en anclajes que están en el fondo de excavaciones que todavía no hicimos y cosas así, en las que los métodos puramente empíricos de estimación de capacidades quedan cortos. Con esas filminas lo que traté es que encuentren el por qué los anclajes se portan así, y después de esa manera tener alguna probabilidad de invocarle en una estimación. Si andan con tiempo, puede hacer un ensayo de carga numérico. Simulen un anclaje de tracción, que es la misma manera que simulamos un pilote. Todo lo que estamos diciendo. En el pilote le pusimos la dilatancia. Pónganse al anclaje y van a ver todo esto que acabamos de mostrarle, cómo le sale en el modelo numérico. ¿Más preguntas? Pero decíselo al micrófono. Sí, la pregunta es, en el caso de cuando modelaban el sostenimiento del muro con el edificio al lado, que modelaban las cargas del edificio al lado, ¿qué cargas son las que se usan del edificio? O sea, lo pregunto porque si vos pones una carga muy alta, por ahí estás favoreciendo al anclaje, en cuanto a que por ahí está más confinado, pero de lo contrario, si pones, por ejemplo, solo las cargas permanentes del edificio, estás por ahí subestimando el empuje en el muro.
Una pregunta magnífica que muestra que algo no dije bien. Gracias. Lo dije, lo que voy a decir ahora, lo dije en la clase de elementos estructurales, pero pido disculpas que no lo repetí ahora y tendría que haberlo repetido. La capacidad de este anclaje en el modelo está dada por la n última del elemento de barra de 2 nodos. Como esto en 2D representa una sábana infinita, su capacidad es enormemente superior a la real. Entonces, yo puedo tener esto confinando o no, que no importa. La carga última de este anclaje en este modelo va a ser 104.5 toneladas o lo que sea, que es el número de cable por la tensión de flecha. Así que es esta barra estructuralmente la que limita. No esto. No es que arrancamos lo amarillo, sino que se estira lo negro. Claro. La relación existe porque en rango elástico estamos tirando la carga actúa en el terreno. De hecho, se ve que el modo de falla claramente está influenciado por la forma y posición de los anclajes. Pero lo que no decimos es que la carga última que calcula esa rayita amarilla en 2D, asumiendo sábanas infinitas, es representativa de una barra cada 2,50 metros puesta en el terreno. Entonces, para el cálculo de estas estructuras, y gracias por la pregunta, porque das cuenta, fíjate lo que me olvidé de recordar, ¿no? Aquí este elemento se le pone en kilonewton por metro la capacidad de los cables dividido a la separación entre anclajes. Y eso es lo que limita. De manera que esto que está acá complica para el problema de la estabilidad de todo el bloque, pero no ayuda a la capacidad del anclaje. Otra vez, gracias por la pregunta. ¿Nos vamos? Bien, voy a cortar la grabación.